Llegaron los pastores a toda prisa, encontraron a María y a José y al niño recostado en un pesebre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenido a nuestra celebración eucarística. Oremos por nuestros trabajadores de salud y otras personas de primera línea que arriesgan sus vidas para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están luchando con COVID-19. Oremos por aquellos que están enfermos y por sus familias. Incluyamos en nuestras intenciones a aquellos que murieron particularmente debido a COVID-19. Ofrezcamos también esta misa para implorar sinceramente a Dios que sane a nuestra gente y al mundo de esta pandemia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, siéntate.
primera y segunda lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque chochee, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pezones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fui al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetesa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Mañana es el primer domingo de tiempo de Navidad. Es un domingo dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret. Es decir, la familia de nuestro Señor Jesús, María y José. Es el modelo de toda familia cristiana. Sociológicamente hablando, la familia es el núcleo de la sociedad humana, el lugar donde vida y aprendizaje comienzan. La importancia de la celebración de hoy, tanto en la vida de la Iglesia y de la sociedad, no puede ser subestimado. Primero, es para recordarnos del importante y papel específico de la familia como una institución sagrada. Es decir, que el sustento y subsistencia de nuestra sociedad depende en la existencia continua de la familia. Segunda, esta celebración nos recuerda de la constitución de una familia, es decir, la justa y naturalmente aceptada unión del padre, madre y sus hijos. Por tanto, cualquier unión como mismo sexo, aparte de esto, en nombre de la familia, es una aberración. Es también contra Dios que los creó, hombre y mujer, al principio. Él no tomó la costilla de Adán para criar a otro hombre para cohabitar con él. En cambio, tomó la costilla de Adán y creó un ser humano biológicamente y funcionalmente diferente, mujer. La primera lectura de este domingo explícitamente describe los tres diferentes componentes de la familia: el padre, la madre y los niños. Igualmente, subraya la posesión de cada miembro en relación con uno al otro. Dios honra al padre en sus hijos y afirma la autoridad de la madre sobre los hijos. Cada uno es importante y único en sus posesiones. Importante será enfatizó el papel de los hijos hacia sus padres. Este papel se centra en honor y obediencia hacia nuestros padres. Pablo lo reeco. Hijos, eso debe cristiano obedecer a sus padres. Honoran a sus padres y a sus madres. Es el primer mandamiento que lleva una promesa.
para que sean felices y se prolonguen su vida en la tierra. En la segunda lectura, Pablo nos recuerda las virtudes cristianas que son bien importantes para sostener nuestras familias. Cada miembro de la familia debe hacer esfuerzos para adquirirlas. Estas incluyen compasión, ternura, bondad, paciencia y el perdón. Más importante, Pablo dice, sobre todo esto, vestirse con el amor y dejen que la paz del Cristo controla sus corazones. La mayoría de las familias no viven en paz hoy. En lugar de vestirse con el amor, se visten con el odio. Pablo resume recordándonos del papel de cada miembro de la familia. Padres aman a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Esposas respetan a sus esposos. Hijos obedecen a sus padres. Y padres no exasperan a sus hijos. Estas funciones son bien claras. Además de las virtudes que Pablo enumeró en la segunda lectura, el Evangelio nos presenta bien importantes características de la familia. Estas son oración y unidad en momentos difíciles. Juntos José y María llevaron a Cristo para consagrarlo en el templo. Así que se actuaron juntos para el bien de su familia. Cuando Herodes amenazó su bebé, decidieron juntos en oraciones huir a Egipto. Esta es una virtud bien importante y emular de la Sagrada Familia que celebramos hoy. Esto es bien importante en un mundo donde el individualismo ha hecho un gran daño a nuestra relación familiar. Oración y unidad sostienen y ayudan nuestras familias. Esto es especialmente durante momentos difíciles en la vida. Así que este dicho es cierto y verdad. Unidos vencemos, divididos caímos. Por tanto, pidámosle a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayuda, como decimos. Jesús, María y José, hacen nuestros corazones como suyos. Amén.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, María y José dieron ejemplo de una familia que confió en el amor y ternura de Dios. Con esta confianza presentamos ante Dios nuestras necesidades. Respondemos: Cristo, óyenos. Por los cristianos de todo el mundo, para que, como la Sagrada Familia, practiquen la bondad y la paciencia, oremos. Por los gobernantes del mundo, para que valoren las familias y procuren el bienestar de los hijos, para que crezcan en la sabiduría y den valor a las enseñanzas de sus padres, oremos. Por las familias separadas por la discordia, la guerra o la distancia, para que se reúnan en el gran amor de Dios, oremos. Por los padres y madres ancianos de esta parroquia, para que reciban consuelo y fuerza de sus hijos y nietos cariñosos, oremos. Por los solteros de nuestra familia parroquial, para que vivan su vocación con caridad, oración y servicio, oremos. Por las feligreses de Santa Francisca de Roma, oremos. Ahora en silencio pidamos por nuestras intenciones personales. Oremos. Dios misericordioso, con alegre esperanza por la celebración de Navidad, depositamos ante ti estas peticiones con humildad y confianza. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Favor de tomar asiento. Invitamos a todas las personas que nos miran en línea a hacer su ofrenda electrónicamente o si prefieren favor de enviar su donación a la iglesia o también pueden traerla a la oficina. Gracias por su continua generosidad a esta su parroquia durante estos tiempos difíciles.
with humble spirit and contrite. Wash me, Lord, from all iniquities and cleanse me from all sins. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con vivo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, y aquí por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santa Francisca de Roma y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mayrón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con los hombres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Padre misericordioso, haz que, reanimados con este sacramento celestial, emitimos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntate. San Vicente de Paul recibió una pequeña asistencia de fondos para ayudar a los residentes de Riverbank afectados por COVID-19. Si usted ocupa ayuda, favor de llamar a la oficina parroquial. La Sociedad de Nuestra Señora de Fátima llevará a cabo una rifa en recaudación de fondos en beneficio de la parroquia. Primer premio, 55 pulgadas Smart TV. Segundo premio, $200 tarjeta de regalos de Walmart. Tercer premio, $100 tarjeta de regalo de Target. Y cuarto premio, pesebre nacimiento. Donaciones, $5 por boleto o 3 boletos por $10. Boletos están disponibles en la oficina parroquial. Es un buen regalo que usted puede hacer para esta Navidad y aparte apoyo a la parroquia. Por favor, de pie. Ahora invoquemos la intercesión de nuestra Santísima Señora de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos a los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva. La salud de los enfermos
y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. San Rafael de Arcángel, ruega por nosotros. San Roque, Santa Francisca de Roma, el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para la bendición, y cada bendición respondemos amén. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de tu Hijo, iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso. Aleje de ustedes las tinieblas del pecado, ilumine sus corazones con el resplendor de las virtudes. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene de su alegría los corazones de ustedes y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad, y les conceda participar un día de la Iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ser en paz. Feliz Navidad.